Bueno, buenas tardes. Eh, Gracias por participar, los que están entrando, y gracias por participar quienes van a conformar el panel de hoy. Vamos a contar con Iris Valles, vamos a contar con Adriana Ábalos, con Alejandra Wagner y con... ¿Se me perdió? Liliana. Liliana, Con Lilian Alvarado. Liliana Alvarado. ¿Se me perdió? ¿No está? Ahí está, ahí está. En primer lugar, les planteo algunas cuestiones que tienen que ver de organización. Si tienen alguien que conozcan que todavía no pudo entrar, por favor díganle que tiene que tener nombre y apellido. Por cuestiones de intrusión hemos tenido que tomar esta regla de tal manera de más o menos conocer a quienes entran. La segunda cuestión, bueno, los participantes van a hablar unos 20 minutos cada uno. Las participantes. Después va a haber lo que tendemos a llamar la sobremesa, es decir, un espacio en el cual las participantes intercambian entre sí lo que fueron escuchando y las preguntas que vamos intercalando. Todas las preguntas que quieran hacer está habilitado el chat y van a ir siendo tomadas y pasadas. Bueno, le damos en primer lugar la entrada a Mario Bronowski, que nos va a hacer una introducción al tema hoy. Hola, compañeras y compañeros. Bueno, en realidad este es el quinto encuentro. Muchos de los que están presentes acá han estado en varios o en todos de los encuentros anteriores. Todos tienen un hilo conductor, que es la mirada desde la salud mental hacia la integración en el Sistema Nacional, valga la redundancia, Sistema Nacional Integrado de Salud, que por suerte, o no por suerte, sino por decisión política, está en la agenda pública por primera vez. Bueno, tal vez no por primera vez, pero desde hacía muchas décadas que no se hablaba de este tema o de esta posibilidad. Así que, y este es el segundo de los encuentros que está centrado en la figura o en el sujeto de los trabajadores, digamos, que por supuesto ha atravesado cada uno de los encuentros, pero tanto el anterior como este está centrado en la preocupación en los trabajadores del sistema de salud. Tanto es así que dice las y los trabajadores en la construcción del SNISA, subsistemas, contractualidad y condiciones de trabajo, espacios colectivos de organización. ¿Sí? Así que bueno, tenemos, como ya expresó Mario, el orden en que van a entrar las compañeras. Va a entrar primero Iris Valles. Iris es docente investigadora del posgrado, del posgrado Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y consejera docente superior. Después va a hablar Alejandra Wagner, que es magíster en gestión epidemiológica y políticas de salud, y es docente investigadora en políticas públicas. Alejandra es trabajadora social. Después Adriana Ábalos, que es licenciada en psicología, presidenta del Colegio de Psicólogos del Distrito 11 y trabajadora de la Subsecretaría de Salud Mental de la provincia. Y va a cerrar Lilian Alvarado, también licenciada en psicología, directora del Hospital Reencuentro de La Plata e integrante de la Escuela Superior de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Después de las exposiciones de cada una de las compañeras, como venimos haciendo habitualmente, vamos a abrir lo que llamamos la sobremesa, es decir, una conversación abierta entre las que han participado, a las cuales iremos incorporando las preguntas que vayan llegando por el chat en el flujo de la misma conversación. Así que, bueno, adelante. En algún momento tengan presente que la próxima, de paso el aviso, que en este caso no es parroquial, el próximo encuentro es el sexto y el último de esta serie, aunque después tenemos programados algunos encuentros más, de los cuales ya les iremos haciendo saber. Pero sería bueno, Mario, que podamos proyectar el flyer en algún momento para que los compañeros estén
atentos y preparándose, digamos, preparando el mate para el encuentro siguiente. Así que bueno, comenzamos. Adelante, le dejamos la palabra a Iris Valles. Adelante, Iris. Bueno, gracias, Mario. Bueno, gracias como siempre por la invitación, un lugar frecuente, digamos, para nosotros, ya sea no solo para hablar, sino para escuchar, para aprender. Y hablando de aprender, en primer lugar, como creo que ya lo han hecho otros compañeros en otras circunstancias, festejo mucho que en el auditorio esté el doctor Vicente Gali, porque gran parte de mi grupo rosarino tiene una deuda importante por la generosidad con la que nos habilitó en los inicios de la democracia para poder recuperar nuestras historias. Y de esas cosas hay que tener memoria. Hoy dudaba mucho sobre, como ya hemos participado en otras actividades, de qué transmitir en esto. Yo siempre me identifico mucho, más allá de mi trayectoria docente. He tenido mucha participación en los actores colectivos que se han intentado forjar en la provincia de Santa Fe. Desde ahí participo también en el Consejo Consultivo Nacional en Salud Mental. Y pensaba que, dado que inclusive en la actividad anterior participó Oscar Pellegrini, que es un referente importante de estas construcciones históricas en la provincia, y creo que pudo transmitir algunos ejes fundamentales, voy a tratar de tomar el tema de hoy, trayendo algunas así como viñetas o esplendores que he tenido estos días de estar observando, siguiendo y interrelacionándome con experiencias que me parecen ilustran algo de lo que es la propuesta que por lo menos desde el campo específico de la salud mental intentamos impulsar, respetando las diferencias regionales y federales, por supuesto, y por eso también voy a retomar algunas cuestiones que no son solo de mi provincia, ¿no? El tema central es el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿no es cierto? Tenemos nuestro documento fundante, ¿no? En ese documento fundante hablábamos de, se está inscrito en el mismo, el sistema como un sistema mixto con centralidad en el subsector público, de carácter federal, fortalecido y articulado una red nacional, con municipios recientemente involucrados en la construcción de un primer nivel con capacidad resolutiva, provincias coordinando servicios de infraestructura de complejidad creciente, fuerte intersectorialidad orientada a la promoción, establece una alianza estratégica con el mundo del trabajo y de la seguridad social, con mecanismos de regulación ágiles y transparentes para el subsector privado y con un Ministerio de Salud a nivel nacional que ejerce rectoría. Creo que ahí está sintetizado el núcleo de una propuesta política que, si uno lo va desmenuzando en cada uno de sus componentes, da cuenta de un posicionamiento político y una lógica de construcción para pensar el sistema que no está planteado obviamente como una sumatoria, ¿no? Y es más, creo que en el transcurso de este tiempo, especialmente Daniel Goyán, el principal portador de esta propuesta, y que ha sido un gran impulsor de esta propuesta, además de los trabajos colectivos, viene haciéndonos hincapié en que ya no hablamos de rectoría, sino de gobernanza, porque se ha ido como clarificando este aspecto en el cual no se trata solamente de lo que se instala en el imaginario, especialmente desde los que no coinciden con esto, como que vamos como un avance sobre lo privado, ¿no? Como si quisiéramos avanzar desde lo estatal sobre lo privado, ¿no? En realidad, la soberanía sanitaria no tiene que ver con eso, como si fuera una disputa de pedacitos, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con el hecho de que en esta cuestión de la primera definición, que es la alianza estratégica con el mundo del trabajo, que es toda una definición, incluida la seguridad social, y al mismo tiempo la regulación del subsector privado, nos está planteando una perspectiva en la cual lo principal es tener en cuenta
cuánto de la lógica privada y de mercado puede estar instalado muchas veces en el ámbito de lo estatal, y a eso hay que estar atentos, ¿no? Para que esto no se transforme en algo así como el dibujo de un sistema, digamos, ¿no? Que lo único que hace es intentar sumar sectores sin cuestionar sus lógicas. Creo que para nada el movimiento se ha constituido como tal, que es todo lo contrario, que por eso tiene potencia política, y eso nos retrotrae a marcos definitorios como los que el maestro Floreal Ferrara nos planteara, ¿no es cierto? Creo que uno de los que más claramente nos planteó cómo es que hay que analizar lo político desde la salud, y por qué la salud posibilita ese análisis. Porque dice, la política no es el sanitarismo, ¿no? Las posiciones sanitarias llevan claramente siempre la marca y el fundamento del escenario político, social del momento, en que los actores lo hacen posible, ¿no? Tiene que ver con correlación de fuerza, con capacidad de agendar lo público. Entonces, el Sistema Nacional Integrado de Salud no solo propende la soberanía sanitaria, sino que tiene que contar con instrumentos que garanticen el derecho a la salud y la equidad global del sistema en todo el territorio nacional, tal como el mismo documento lo expresa, ¿no? ¿Cómo insertar allí, en este planteo y en esta construcción política, muchas de las interrogaciones que venimos sosteniendo, los ejes que ordenan algo de nuestra discusión, por lo menos en la provincia, no solamente en la provincia, pero creo que es el lugar que más me puedo autorizar a hablar, ¿no? Sí, muchas veces se ha apelado a esta tensión entre la clínica y la política, y para que eso no se transforme también en una muletilla, hay que poder establecer con claridad que estamos hablando de esa tensión y de esa correlación, porque estamos tratando de preguntarnos cómo producir esas condiciones subjetivas que hacen al sostén de las experiencias que proponemos y que muchas veces generamos, pero que nos resultan difíciles de sostener. Seguramente se transforman en narrativas colectivas, pero que es muy difícil poder inscribirlas en una agenda del Estado, de las políticas públicas, muy difícil convertirlo en políticas públicas, ¿no? Y más con los avatares que ha tenido la política en este país, ¿no? Entonces, la política claramente planteada como la disputa de sentido de la lucha que tenemos por esa acumulación de saberes, también las potencias de deconstrucción de las instancias institucionales y comunitarias que hagan posible sostener esta propuesta. En este momento atravesamos un momento en la provincia en la cual una de las cuestiones que más se nos aparece es esto, que es que no se trata solo de aplicar programas o de dibujar un futuro y un horizonte de planes. Y esto no es porque uno no le dé valor a la planificación, todo lo contrario, ¿no? La planificación es válida si ese instrumento es un instrumento estratégico válido que expresa estas acumulaciones y que viene a sostener y a inscribir como agenda y como presupuesto, por supuesto, aquello que esta lucha está planteando, ¿no? Por eso disputamos sentido, como estamos disputando hoy el sentido de qué sería la aplicación y la implementación plena de la ley de salud mental, o qué significa la peligrosidad, o qué significa consumos problemáticos, para nombrar solo algunos, ¿no? Entonces, el programa plantea algo así como un piso de aquello que queremos conseguir, pero eso es como una foto, ¿no? Es decir, lo que tenemos claro es que el futuro no se protocoliza demasiado, ¿no? O sea, muchas veces lo que generamos como gestión, nosotros decimos, ¿qué valoramos de la gestión? Que es una cosa que muchas veces en el campo de la salud mental se ha descuidado, y por eso, por ejemplo, hay vacíos importantes, no es porque no se haya intentado, ¿no? Pero no hemos logrado inscribir ninguna epidemiología crítica respecto a esto. Hay experiencias importantes, hay instrumentos construidos colectivamente, pero que no son validados después como parte de la política pública, ¿no? Entonces, esto ha llevado muchas veces a un error en nosotros, en descuidar en los aspectos de lo importante que significa ocupar los lugares de gestión. Y me interesaba plantearlo fundamentalmente porque
aquí en las expositoras hay personas que pueden hacerse cargo de eso, ¿no? De esas funciones. Ha habido compañeros que han circulado en las mesas anteriores que están a cargo de esto, ¿no? Y creo que hay que validar esto de la gestión, especialmente cuando la gestión metafóricamente podemos plantearlo como una potencia de vida, y que el maestro Testa, por supuesto, nos han enseñado mucho sobre esto, ¿no? La decisión en salud, decía él, era un proceso de crítica, ¿no? Pero diferenciaba lo que era la actitud de la aptitud crítica, de esta aptitud crítica de la que hoy nos preocupamos mucho, porque se depende de esas aptitudes, los posicionamientos políticos diferentes también que podemos tener. Está claro que todo esto nos lo estamos preguntando por la concepción que tenemos, la convicción que tenemos de que más allá de la pandemia y de lo diferencial, único y singular de este fenómeno que atraviesa el mundo, sabemos que el futuro lo vamos a construir no mañana, el futuro se construye, depende de lo que hagamos hoy, ¿no? Y tener en cuenta a qué estamos convocando, a qué linajes o filiaciones nos adherimos, porque muchas veces estas posiciones, cuando bajan burocráticamente, en vez de filiar y promover algo del trabajo, la producción, el deseo, en realidad se pueden poner al servicio de resortes de dominación. Y esto se puede leer hasta en lo cotidiano en las violencias institucionales, ¿no? Es muy difícil hablar hoy en el medio de la pandemia de concepciones como la de libertad, cuando sabemos que el campo de la salud mental, en uno de sus ejes, no el único, pero quizás uno de los más importantes, que es su lucha contra los encierros manicomiales, por lo que significa en el paradigma de los derechos humanos esta situación, ¿no? La utilización del discurso de la libertad individual atenta contra el sostenimiento de los cuidados necesarios, ¿no? Se pone una libertad de mercado como único valor, y se está hablando de una inmunidad de rebaño que en realidad en la orilla de esto hay una intencionalidad de poder seguir sosteniendo que mueran los que tienen que morir. Respecto a esta cuestión de lo que nos atraviesa hoy, en esta dualidad entre potencia de la vida y producción de muerte, no quiero dejar de mencionar los planteos de Susana Murillo, ¿no? La sociología crítica y la filosofía que ella transmite nos ha permitido pensar, ¿no? Cómo la vida es una potencia que va más allá de todos los intentos históricos de dominarla, dice, ¿no? La errante finitud de la condición humana se despliega como creatividad frente al proyecto civilizatorio del neoliberalismo, ¿no? Ella plantea, es el primero en la historia en el que las clases hegemónicas a nivel mundial han tratado de controlar la vida de manera sistemáticamente calculada, tanto científica como técnicamente, a través de la gestión de la pulsión de muerte, y creo que esto en diversos aspectos lo vemos en lo cotidiano, ¿no? Poniendo en tensión esta cuestión del Sistema Nacional Integrado de Salud, hay una parte específica de la propuesta que refiere a salud mental, y ahí podemos encontrar un detalle que no lo voy a enunciar porque en general creo que los que participamos de estas actividades los conocemos, donde ese punteo del marco de la salud mental en el Sistema Nacional Integrado es nada más que la reivindicación de aquellos ejes y cuestiones orientadoras de los campos de lucha de la salud mental que nos ocupan, ¿no? Desde lo que significa la implementación de la ley, lo que sería CONISMA, que recién está salido como nueva instancia y con mucho todavía para ver y discutir sobre CONISMA y su funcionamiento, cómo se va a dar, cómo hacer para que existan realmente órganos de revisión en cada una de las provincias, y por supuesto las mesas de gestión intersectoriales e interjurisdiccionales. Ahora siempre en una sinergia, ¿no? Cuando uno plantea estas propuestas y no hay construcción de actores colectivos potentes en los territorios, es muy difícil defender estas propuestas que se hagan de un sostén real, digamos, ¿no?
De todas maneras, en la letra de la propuesta está buenísimo que aparezca todo esto, ¿no? Del mismo modo que festejamos cuando habla de la red de servicios de salud mental en todo el país, con eje en el primer nivel de atención, habla de los CAPS, de los SIC, de los centros de salud, de los equipos interdisciplinarios, de la articulación con el espacio intersectorial, los recursos adecuados, bueno, el plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos, la inversión en hospitales generales. Es como decir, bueno, de todo esto se necesita, ¿no? Y bueno, Perdón, la parte antipática, quedan unos 5 minutos para esta primera intervención tuya, dale. uno queda pensando a través de esto, cuáles serían las cuestiones que hacen que esto sea posible de implementar, ¿no? Nosotros podríamos plantear que hoy quizás la mayor tensión interesante, por lo menos por lo que estamos viviendo en la provincia, es aquello que tiene que ver con lo que se nos presenta a nivel de lo que llamamos el intento de territorialización, no porque el territorio sea solamente el barrio, obviamente, sino porque es en los territorios donde se pone más en tensión quiénes son los actores. Porque nuestra profesionalización nos permite cierta comodidad mientras estamos en el marco del centro de salud y de la APS, por ejemplo, porque puede ser una propuesta estrictamente sanitarista, por más progresista que sea. En cambio, cuando uno se abre las perspectivas realmente de una salud mental comunitaria o de una salud colectiva, si quieren nombrarla más ampliamente, entra en tensión esta cuestión de los intereses de los movimientos populares, de sus dinámicas, de sus lógicas y de las lógicas con las cuales, aún con discursos muy avanzados, aterrizamos los profesionales. Acá en la pandemia se vio mucho esta cuestión de cómo hubo como cierto retroceso de las instituciones en relación a su resguardo, que en una parte es entendible por el fenómeno de la pandemia, pero por otro lado es preocupante en relación a que llevó casi un año y recién ahora estamos como pudiendo, más colectivamente, no porque no lo hayan hecho algunos, estamos tendiendo a poder intentar dar una respuesta a estas situaciones nuevas de la pandemia, porque insistimos, ninguna catástrofe social detiene las prácticas ni la posibilidad de creación de experiencias, todo lo contrario. En todo caso hay que analizar qué nos pasó, en este caso yo hablo desde los colectivos donde me muevo, que nos dificultó tanto la producción sistemática de esto. Digo porque en este momento quizás uno pueda celebrar más que aparezcan estas cosas. Estuve viendo, en estos días estuvo circulando una experiencia y un escrito hecho por gente de Neuquén, que tiene que ver con las infancias, y es un cruce entre salud y educación muy interesante, porque está deconstruyendo lo que está ocurriendo con la pandemia en niños y niñas y adolescentes, y le pone voz a aquello que aparece mucho como propuesta general en el informe de la investigación de UNICEF. Hay prácticas concretas con niños, con padres, con docentes, con equipos de salud, en los cuales uno puede encontrar esto, especialmente en la zona de San Martín de los Andes, de Junín de los Andes, un lugar cercano a eso, ¿no? La otra cuestión que quería plantear también es que nosotros nos movemos, como decía, entre dos ejes gruesos, ¿no? En este momento, dos analizadores privilegiados. ¿Qué pasa con el proceso de sustitución de lógicas manicomiales respecto a los planes de adecuación? Y ahí tenemos un punto de tensión muy grande en la provincia en relación a que se habla del diseño de programas y de políticas y de planes, y en el mientras tanto y en lo real no podemos dejar de retroceder en ciertas construcciones por las que habíamos avanzado, especialmente en el ámbito de los llamados monovalentes u hospitales que tienen que adecuarse a la ley. Digo esto porque esto sí quiero dejarlo claro, porque lo siento como una deuda que pesa mucho, por lo menos a nosotros en el movimiento usuario y trabajador de salud mental, donde nos movemos mucho en la red de experiencia Santa Fe, en el colegio, del psicólogo, en la facultad, los espacios que tenemos. Hay algo que necesitó de un escenario que no tuvo.
hay más de esto, pero yo quiero poner un ejemplo porque me siento en deuda con esto, que es, en el inicio de la pandemia no logramos establecer una vacunación a tiempo los monovalentes. Esto trajo, entre otras cosas, en un solo momento de pocos días, 12 muertes en la colonia de Oliveros. Pesa mucho no solo que esto haya pasado, pues esto puede pasar, no porque la pandemia sea un fenómeno natural, sino porque, bueno, uno sabe que estas cosas pueden pasar. Lo que interpela es la falta de análisis crítico en relación a por qué nos pasa lo que nos pasa, y en el campo de la salud mental, la falta de rituales adecuados para el acompañamiento y proceso de estos duelos, que quedan como si fuera el problema de un grupito o una sala, cuando en realidad esto es una interpelación no solo a la colonia, sino a todos. Y bueno, pasamos a escuchar a Alejandra Wagner. ¿Escuchá? Adelante, sí, Ale. Bien. Bueno, sí, compartiendo, teniendo puntos en común con Iris, y tratando en realidad de retomar un poco y pensando en algunas de las cosas que se fueron planteando en encuentros anteriores, agradeciendo también la posibilidad de estar en el espacio como militante de salud pública y bueno, para amasar esto que entendemos que tiene que ser una militancia colectiva, ¿no? Yo quería plantear 3 cuestiones que quería compartir. Una, digamos, una más vinculada a volver sobre el modelo de atención, poco como un territorio de disputa, como un espacio de disputa. Por otra parte, el tema de la transformación del sistema en clave de política pública y hablar un poco respecto de qué política pública y cómo se entiende eso, cómo encararla, digo, pensando en los y las trabajadoras, ¿no? Y por otra parte, volver también en un tercer eje en la cuestión del cuidado, como usina y como la integralidad en acto, digamos, y como una posibilidad de volver y de entender el tema de la integralidad, tal como un poco se pregona en la idea de sistema, pensando también en otros trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que por ahí no están contemplados en el entramado habitual. Así que empezando digamos, sobre esas 3 cosas me interesaría traer algunas reflexiones, pensando en clave de lo que era el eje un poquito de la mesa de hoy. Respecto del modelo de atención, más que nada, por esto que decía Iris también, ¿no? Estamos trabajando en hacer procesos de cambio y de transformación, en tanto tenemos que sostener nuestras prácticas y además estar a cargo de un gobierno, del Estado, ¿no? En distintos niveles de responsabilidad en donde no se puede parar la pelota y esperar que estén dadas las condiciones para poder hablar y convencer y persuadir, sino que estamos en un constante devenir. En ese sentido, el tema del modelo de atención, que un poco porque cuál es el eje de dar la disputa respecto de una concepción distinta del sistema, fundamentalmente tiene que ver con poder discutir el modelo de atención, ¿no? Y construir o aproximarnos a aquel modelo de atención que entendemos que nos contiene y nos identifica mejor, que da cuenta de una determinada concepción de salud, etcétera, etcétera. Entonces, hablar del modelo de atención, si lo entendemos como un espacio de disputa dinámico, reticulado, digamos que eminentemente relacional, implica reconocer a qué sujetos están hoy siendo parte de ese modelo, ¿no? Entonces, empezar a pensar en los sujetos, trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y sus colectivos, pero también los sujetos, población destinataria, entornos de cuidado y población en general, que también incide, tironea y hace, digamos, construye su representación e interpela a esas prácticas que transcurren en los servicios, en los centros. También se mete la academia con cómo forma y cómo plantea los enfoques, las perspectivas, ¿no? También se meten las corporaciones tironeando con sus intereses, instalando consumos, instalando
tipos de prácticas, el mercado de la salud en sí, ¿no? Entonces son prácticas, haceres, formas de hacer, pero también discursos y fuerte componente simbólico, porque se produce subjetividad, ¿no? Se denomina, se determina quién está cubierto, quién no, cómo, cuáles son las prácticas que son validadas positivamente y cuáles no, digamos, y eso está en permanente tensión, porque lo que es positivo y valorado y de calidad por ahí para los equipos o para determinadas disciplinas, ni siquiera a veces lo es entre las propias disciplinas, y también lo es en relación a la población. Muchas veces hay una tensión, por esto eminentemente relacional, en donde se está brindando una determinada práctica o enfoque pensando que es la posta, digamos, y la población a la que va dirigida está sintiendo que eso no rasca donde pica, digamos, no tiene que ver con lo que está necesitando o con lo que supone que podría impactarle en su salud. Entonces digo, eso es el fuerte componente creativo y de trabajo vivo, a decir, de Mary, de lo situacional, de lo que es las prácticas de salud y el modelo de atención en las micropolíticas, digamos, ¿no? Entonces, me interesaba volver sobre eso para ver toda la potencialidad que tiene ese momento y para ver también cómo están hoy esos sujetos de los que hablaba antes, en el caso de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque reflexiones que hemos ido haciendo en nuestro caso en el campo de trabajo social respecto de lo que pasó con el arrasamiento de lo que fue el neoliberalismo en salud, y en las instituciones y en las estructuras de salud y en el trabajador y trabajadora del Estado. Se ha escrito mucho sobre eso, digo, no voy a abundar en este ámbito, que sé que hay mucho conocimiento del tema, toda la producción de Ana María Fernández, la producción, digamos, de lo que es las instituciones estalladas, lo que es el desfondamiento, lo que ha sido el pensar sin Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones sobre las cuales, con la década ganada después, por lo menos en el caso de muchos de los territorios en donde nosotras nos desempeñamos y trabajamos, no ha habido un proceso de recomposición, ¿no? Yo pienso en el territorio donde vivo, La Plata, con el primer nivel de atención absolutamente devastado, que pese a todo lo que se hizo y se produjo en términos de normativas, legislaciones y políticas, en términos de infraestructura y de condiciones de trabajo de la gente que habita, de los trabajadores y trabajadoras que habitan esas instituciones, no ha habido cambios estructurales. No llegamos a recomponer, a reconstruir, luego el arrasamiento del macrismo y Vidal hizo lo suyo, digo. Entonces, no es solamente los hospitales fantasmas que no se inauguraban, no sé, digo, tenemos el caso para, digamos, lo que ha sido la institucionalidad pública en el territorio, bien presente con lo de la escuela de Moreno, ¿no? Lo que ha sido Sandra y Daniel, que tenemos la fecha ahora en estos días, ¿no? Pero digo, ¿cómo ha sido la institucionalidad pública en el caso de salud? También ha habido un fuerte arrasamiento y todo lo que se correspondió con eso, ¿no? Es muy difícil que un trabajador o una trabajadora asuma otro en clave de sujeto de derecho si no se siente como tal, si no se asume como tal, si no puede ejercer esa condición, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso creo que todavía tenemos fuertes deudas respecto de qué está pasando con la materialidad de ese modelo de atención, porque el modelo de atención es un espacio, un tiempo, digamos, y una interacción. Entonces no es lo mismo. Yo no puedo estar planteando que tengo una determinada concepción del otro y una intención de generar un espacio digno si en el caso de trabajo social no tengo un ámbito donde poder hacerle una entrevista con privacidad, si tengo que estar atendiéndola en un pasillo frente a, si tiene que estar lloviéndose mientras estoy tratando de hacer una práctica, o sea, todas cuestiones que no son discursivas, sino que cobran materialidad. Entonces el modelo de atención es una cuestión en la que estamos trabajando permanentemente, pero que se hace de sujetos y actores que están en situaciones sobre las cuales tenemos todavía mucha deuda, ¿no? Y lo digo porque de eso, digamos,
volviendo a traer a Testa, que lo trajo Iris, él habla de la masa crítica, ¿no? De la masa crítica que se necesita para poder generar los procesos de transformación. Entonces, si vamos por un proceso de transformación que tiene vieja data y que ha tenido sus avances y retrocesos, parte de esas condiciones de materialidad y de cómo están las condiciones de esos trabajadores y trabajadoras es un tema, un nudo crítico a abordar. Por supuesto que ha habido, digamos, digo desde las condiciones concretas de formas de salariales, formas de jerarquización y reconocimiento de la profesión, digamos, espacios en donde tipos de carreras que pueden hacer y trayectorias laborales, o sea, cuestiones sobre las que todavía hay un grado de desigualdad y una brecha que tiene demasiado por hacer, ¿no? Y que no está escindida de ninguna manera de las condiciones de posibilidad de que cualquier cambio que se haga en términos propositivos de aspectos sustantivos de la política se haga carne, ¿no? Eso me interesaba plantear. Después, por otro lado, y no escindido de esto, el tema de la política, ¿no? Que también lo trajo un poco Iris, esto de los planes y la cuestión medio normativa, porque en el kirchnerismo, el proyecto popular sobre todo, ha tenido esos vaivenes respecto de grandes avances en las normativas y en la ruptura de paradigmas desde el punto de vista de lo propositivo y grandes pulseadas logradas en términos de nuevos marcos de posibilidad, reglas de juego, pero a nivel de reglas de juego, digamos, pero sin llegar a permear algunos espacios clave para que la política como tal, digamos, en términos de poder constituirse en acto, pasar de los papeles a la vida real, o por lo menos dentro de una impronta peronista, que es de la que particularmente abrevo, es poder decir, bueno, todo este despelote que hacemos, hablando en criollo, implica que la persona, aquellos colectivos para los cuales va dirigido toda esa parafernalia, sienten, se apropian, toman como válido eso que se planteó, se sienten de alguna manera identificadas con eso que se propuso, y lo defienden, lo sienten propios, ¿no? Eso creo que en el 2015 nos quedaron varias enseñanzas respecto a los quiebres, cuando se producen esos quiebres entre los grandes desafíos y banderas que se despliegan y las brechas que quedan respecto de otros espacios en donde eso tiene que permear y cobrar materialidad, ¿no? Tornarse acto, derecho efectivamente ejercido, si se quiere, en términos de justicia social o de concepción nuestra. Entonces, esa brecha o esa ruptura, mucho se ha hablado sobre eso, en algunos, digamos, yo la verdad que por propia identidad me corro de esos lugares o no comparto esos lugares de enojo y de reclamo a determinados sectores, los sectores populares, sino tratar de, digamos, a los problemas complejos, ¿no? Lo último que se puede hacer, o la peor salida, es la simplificación, ¿no? Entonces tratar de pensar que si vamos por políticas que implican rupturas de paradigmas, que el caso del sistema nacional es uno, vaya si lo es, no podemos omitir que es un tipo de política que en lo de salud mental se vio claramente, como lo mencionó Iris, en todo lo que ha sido el proceso de desmanicomialización, pone incómodo a muchos sectores, implica procesos de corresponsabilidad social muy grandes, implica que se cambien algunas cuestiones y haya implicaciones distintas, implica que a nivel comunitario, a nivel societal, haya instituciones y personas y grupos que hagan cosas distintas a las que vienen haciendo y asuman roles distintos. Y eso, digamos, también es un trabajo que en simultáneo, mientras se crea la normativa, se le pone densidad técnica
¿no? y concepción sanitarista a la formulación, es necesario en simultáneo trabajar, digamos, con el planteo de la ley de medios, ¿no? Muchas veces, muchos en salud decíamos, ¿cómo hacemos para tratar de hacer los foros y que también eso sea realmente una suerte de construcción de hegemonía para que se sienta de abajo hacia arriba, digamos, en clave de política pública, se logre cristalizar en una legislación que ya sea carne de los sectores más implicados. ¿Por qué? Sobre todo por lo que decía antes, porque hay corporaciones, hay muchos intereses económicos, y lo sabemos, y si no también hacemos buenas legislaciones o normativas y políticas que defendemos a muerte, pero que son para engordar estudios jurídicos, digamos, ¿no? Que también lo hemos visto, los procesos de extrema judicialización, de la cual se sirven los pícaros de siempre para tratar de hacer plata y decidir, ¿no? que un juez termine, como me ha pasado a mí en ámbitos de laburo, digamos, en salud, estar sometidos a que la justicia, con todas las cosas que ya sabemos, esté determinando cómo distribuimos el presupuesto en salud y con qué criterios, ¿no? Ale, van quedando 5 minutos para Perfecto, un perfecto. último redondeo. Me llega, me alcanza, por lo menos para el planteo inicial, porque la última cosa que sí quería plantear, que tenía que ver, como les decía, con el tema de, bueno, y ahí digo, solo para cerrar lo de políticas, implica eso, empezar a pensar procesos de cogestión de políticas, digo, pensando en los trabajadores y las trabajadoras, porque no son... no vienen, digamos, no están abstraídos de lo que se discute y se construye de representaciones a nivel social. Entonces ahí hay que ir trabajando en una implicación también, en una cogestión de trabajadores en la política, porque lo situacional lo traccionan todo el tiempo, lo traen todo el tiempo a la mesa de discusión desde las prácticas de trabajo. Y después, como el tema del último, el tema del cuidado, que quería plantear, porque creo que el sistema, digamos, en general, hemos tendido a meternos mucho con lo asistencial, la atención, nos queda medio de costado, o poquito, o muy desgranado, o a veces fragmentado lo que es promoción y prevención, y lo del cuidado, incluso en muchos casos, el componente de cuidado ha tendido a ser delegado a sectores privados o delegado en otros, ¿no? Que por fuera de lo que parece de salud. En esa delegación, digo, estoy hablando de temas en consumo problemático, en discapacidad, en temas de violencia de género, hay como una delegación a otros actores, que sería muy positivo en términos de un entramado y una extensión de entender salud y lo que corresponde a la regulación y al gobierno de salud, y no una delegación en donde unos hacen como que cumplen las reglas de juego, uno de salud no se mete con cómo funcionan, qué tipo de prácticas se están generando, cómo garantizan algunas cuestiones de calidad, y los demás tratan de ver, bueno, cuándo salud les facilita algún recurso y no les pone ninguna regla ni condición. Entonces, eso, creo que el tema del cuidado, que borra las fronteras de las instituciones de salud más convencionales que conocemos e interpela, genera sobre todo además una fuerte presencia de los entornos de cuidado y de la coproducción, digamos, de proyectos o de trayectos de instancias terapéuticas que, por supuesto, tornan mucho más complejo y reconocen o exigen reconocer como trabajo y como trabajadores y trabajadoras a muchos otros actores del territorio y de la institucionalidad pública y de las organizaciones de base que cumplen roles que son cruciales, digamos, para poder construir eso, y ahí cierro del óptimo vital, del que, trayendo otra vez también a Ferrara, planteaba Iris, ¿no? Porque como desde el peronismo, desde el proyecto nacional, nunca menos, digamos. Entonces, las posibilidades de trabajar en salud, sobre salud, es fundamental con los actores que están por fuera de las fronteras de las instituciones más convencionales, y eso implica fundamentalmente el reconocimiento y el cogobierno de algunas de las decisiones y prácticas que responden a ese ámbito. Bueno, con eso, digamos, cierro por acá y después retomamos si quieren. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Alejandra, y pasamos a escuchar a Adriana Ábalos, así que adelante, Adriana, abrí el Ahí está. micrófono, dale. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, pero sobre todo por la realización de este ciclo de charlas, y decirles que me pone muy, muy contenta al ver desde cuántos espacios y tan diferentes y tan variados se viene pensando el porvenir, ¿no?, de la salud de nuestro pueblo. En principio, por ahí me gustaría plantear un nuevo escenario, ¿no? A partir de un poco de las posibilidades que nos da la historia, ¿no? Pandemia mediante, que ha permitido que la crisis sanitaria fuera conducida por sanitaristas, que cada ciudadano y cada ciudadana de este país tenga la misma accesibilidad a la vacunación, que se imponga de este modo la necesidad de un Estado en esta política de cuidados, que pueda garantizar los derechos de todos, y que las políticas desarrolladas para afrontar, digamos, la pandemia tenga una altísima participación de trabajadores y trabajadoras, y también de las organizaciones sociales. Esto, digamos, habla de un tiempo nuevo, ¿no? ¿Quién iba a decir que hoy sean tan centrales cuestiones que desde hace tiempo, años o décadas, ¿no?, se vienen trabajando a veces de manera periférica, y hoy sean tan centrales? En ese sentido, bueno, algo del futuro llegó y sigue llegando. También mencionar que en este nuevo escenario, que bueno, se ve, avisora con múltiples oportunidades, no gratuitas, no sin tensiones, obviamente, trae consigo el aborto legalizado. Y a partir de esto mencionar la potencia de la perspectiva de género para poder desandar una de las desigualdades más profundas e históricas, como es la cuestión de género como determinante estructural de las desigualdades en el acceso a la salud. Bueno, el episodio, digamos, histórico de la pandemia, un poco nos permite ver, o digamos, no nos tiene que impedir mirar también todo ese proceso histórico que viene detrás. Yo, por una cuestión así de practicidad en la exposición, voy a dejar consignado, digamos, voy a tomar algunas cuestiones del campo de la salud en relación al mediados de la década ganada, pongamos 2002, 2005, aunque es un proceso histórico mucho más lejano, ¿no? Los 50, Carrillo, y en materia de salud mental los 60, los 70, ¿no?, donde se han producido múltiples prácticas transformadoras, humanizantes, antimanicomiales, totalmente, digamos, silenciadas por la dictadura y después desalojadas de la academia, lamentablemente. Entonces, en ese proceso histórico, que voy a recortar arbitrariamente allá por el 2000 y pico, llegamos con un interesantísimo movimiento de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones antimanicomiales, de asociaciones profesionales, entre las que por supuesto incluyo el Colegio de Psicólogos y Psicólogas, que realmente hemos puesto a disposición de la defensa de la salud pública, de las políticas de memoria, de verdad y justicia. Es decir, todo ese conjunto de actores han sido y son parte de un campo, del campo de la salud, en el que por supuesto siempre hay tensiones, divergencias, convergencias, y donde no solamente, bueno, están, digamos, las organizaciones que tienen algo en común, que puede ser la mirada, ¿no?, la mirada en relación al derecho a la salud, sino también es habitado por otros intereses ajenos a la salud, grupos movidos por intereses financieros, hiperideologizados, bueno, pongamos en caso de la mirada en relación a lo que es el consumo problemático, ¿no? Cómo estos intentos de destitución permanente aparecen sumamente tensos.
Bueno, hoy nos toca hablar del trabajo, de los trabajadores, y en realidad, si vamos a partir bien de abajo, en el sentido de que muchísimas veces es un norte para nosotros, y sería un objetivo por ahí de algo que tiene que ver con la batalla cultural, esto es la posibilidad de pensarnos, de sentirnos y de posicionarnos como trabajadores y trabajadoras de la salud, ya que por ahí la impronta liberal, que viene impregnando las subjetividades, propone la idea de profesión, ¿verdad? Y en relación a los trabajadores, a mí me gustaría destacar hoy como dos puntos centrales. Uno que tiene relación con la formación, cómo venimos, cómo nos insertamos en el mundo del trabajo, y por otro lado, mencionar algunas condiciones laborales, algunas situaciones laborales que se vienen dando en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, tanto digamos a nivel provincial como a nivel de los municipios. Bueno, un poco, yo le escuchaba a Alejandra y por ahí me resonaba esto, de que así a mediados de 2005, 2006, 2007, digamos, muchos trabajadores y trabajadoras que nos encontramos interpelados por un momento histórico que ponía nuevamente, digamos, en primer plano los derechos humanos y sociales de las personas, ¿no? Y que generó una serie de leyes, la 13298, por ejemplo, de niñeces y adolescencias, la Ley de Derechos del Paciente, la ESI, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Salud Mental, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, bueno, que es un poquito anterior, ¿no? Son las 26.000, como decía Rovere, como a veces dice Rovere, el plexo normativo de las 26.000, de adquisición de derechos. La Ley de Salud Mental, la Ley de Derechos, fundamentalmente, que nos empezó a permitir pensar los padecimientos subjetivos como resultado de un proceso histórico, cultural, social, etcétera, pero también poder leer lo contrario, ¿no? Que toda vulneración de derechos impacta negativamente en las subjetividades. Ahora, ¿qué pasó? Había más marcos legales que equipos dispuestos a trabajarlos y a sostenerlos y a impulsarlos. Y por supuesto, que puedan encarnar en la comunidad. Todo ese marco normativo y también, por supuesto, un contexto político que impulsaba estas discusiones, nos pusieron a trabajar con otras disciplinas, con otras instituciones y organizaciones de los barrios, allí donde se expresan las desigualdades que viene produciendo el mercado. Y bueno, y ahí nos encontramos con el límite de las disciplinas, y digamos, todo ese entramado de leyes permitió vencer esas fronteras, ya que nos proponían intercambio y corresponsabilidad. Ahora, este diseño territorial de políticas de salud, con base en una concepción universal del derecho, implica una mirada interdisciplinaria en esta planificación de acciones que vienen a cubrir la salud. Pero este inter también implica una postura epistemológica y un posicionamiento desde el paradigma de la complejidad. Entonces, si los determinantes implicados en el proceso de salud, enfermedad y cuidados pertenecen al dominio de diferentes disciplinas, lo que decanta es una modalidad de intervención interdisciplinaria. Ahora, ¿cuál es el obstáculo para esta interdisciplina? Es nuestra formación. Uno de los obstáculos es nuestra formación con un paradigma que fragmenta la realidad, que parcela el conocimiento, y que en realidad son muy ineficaces. Entonces, si de cara a la integración del sistema de salud que debemos construir, queremos generar nuevos ámbitos en relación a la promoción, a la prevención, a la recuperación, a la intersectorialidad, debemos transformar profundamente esta formación. Entonces, pregunto, ¿no? Lo dijo como pregunta, ¿es necesaria la construcción de un marco teórico común que permita la interacción entre las distintas disciplinas? ¿No? Un marco, una formación en común que permita ese diálogo y que tenga
de mínimo una concepción integral del derecho a la salud, ¿no? Y el posicionamiento, por supuesto, desde la complejidad. También, y desde una concepción de salud integral, entendiendo un poco que las políticas de salud, que las políticas sanitarias son en realidad parte de un conjunto de políticas sociales, cómo no recuperar una serie de políticas públicas de aquella época que han sido potentes herramientas de nuestro trabajo cotidiano. Los fines, el conectar igualdad, la asignación universal por hijo, los puntos de encuentro, bueno, los viajes, la jubilación para más de casa, porque en realidad los cuidados son para a lo largo de toda la vida. Entonces, esto, en relación a la intersectorialidad, ¿alcanza con mesas interministeriales o tenemos que ir pensando en otras formas de gestión más modernas, más democráticas, en otras formalizaciones? Entonces, por un lado, esta cuestión de la formación para los trabajadores y las trabajadoras de la salud, y por otro lado, qué cuestiones laborales estamos viendo, ¿verdad? Bueno, por suerte, en relación a las situaciones laborales, hay cuestiones que ya no suceden, por ejemplo, ya no desaparecen programas, ni hay despedidos, tendales de despedidos, por suerte eso ya no viene ocurriendo. Pero hay cuestiones que siguen operando, hay cuestiones históricas que siguen operando. Por ejemplo, distintas modalidades contractuales, distintas modalidades de contratación. En los equipos de salud conviven legislaciones, 10430, en la provincia estoy hablando de 10430, provincia de Buenos Aires, 10471, que sería como la más óptima, pero también hay en los municipios médicos comunitarios, hay monotributistas, también hay seguros de salud, hay becas, hay plantas transitorias, que generan, digamos, la más dolorosa de las inequidades, porque, digamos, muchísimas veces todo eso implosiona hacia adentro de los equipos. Y esta situación también hace a la fragilidad en el orden de lo gremial, porque por un lado, digamos, hay algún gremio que toma, digamos, la cuestión de los 10430, ¿no? Hay otros que toman la 10471, por ejemplo, la CICOP, ¿no? Entonces nunca se puede ir levantando la vara, ¿no? En la medida en que siempre, a partir de estos ingresos, lo prioritario siempre va a ser el pase a planta permanente, digamos, el pase a planta. También lo que existe son coordinaciones de programas o de dispositivos que no están remuneradas, incluso hay cargos de gestión con mayores niveles de responsabilidad aún que tampoco son remunerados. Hay condiciones edilicias sumamente precarias, con muchas dificultades para el mantenimiento, con un circuito de gestión de resolución de problemas que es altamente burocrático, lo que lo torna absolutamente ineficaz. Hay equipos de salud, digamos, que no tienen la diversidad de disciplinas, ¿no? Que faltan trabajadores sociales, faltan psiquiatras, falta acompañante terapéutico, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas veces resulta que el compromiso de trabajar en el sistema público no resulta rentable para muchas personas que, bueno, directamente se van a la opción privada, al trabajo en privado, lo que también de alguna manera les permite trabajar con el sistema de obras sociales. Un sistema que también presenta complejidades burocráticas, digamos, con aranceles que se cobran muchísimo más tarde, y honorarios menores a los que indican los mínimos sugeridos. Esto, digamos, genera también
esta incomodidad por ahí en la que se mantienen por ahí los trabajadores, las trabajadoras y los equipos, genera algo del orden del pluriempleo. Que Adriana, vas entrando en los últimos 5 sí, minutos. ya cierro. Que No, en no, un dale, área dale. donde la mayoría son mujeres, realmente es una afectación a la vida personal. Bueno, en este punto, digo, tal vez haya que desempolvar algún viejo proyecto carrera sanitaria única, ¿verdad? Que para emprolijar y poner en equidad las distintas disciplinas, con un único régimen horario, con una remuneración satisfactoria para evitar el pluriempleo, con lógicas de trabajo claras que generen accesibilidad de la comunidad al sistema de salud y a un abordaje digno, es decir, basado en el respeto a los derechos humanos. Esas son dos facetas que son básicas a la hora de pensar cómo construir un sistema de salud equitativo hacia la comunidad, pero también hacia la fuerza laboral que lo compone. Sería, digamos, el anhelo de un proyecto de universidad y de un proyecto de salud enmarcado en un proyecto político y económico para el pueblo. Ahí está. Bienvenida, Liliana, adelante. En la República de Ensenada, donde todo funciona muy bien, pero a veces el internet me falla. Algo puede fallar. Bueno, adelante, Lilian. Bueno, les agradezco a los compañeros del CEPSAR, la organización de estos encuentros, que seguramente van a continuar, porque vamos a necesitar tiempo para responder las preguntas que Mario nos hace. Yo recogí 2 de los últimos encuentros. Nos pregunta Mario Boronowski, ¿cómo vamos a hacer sistema con todas estas experiencias que contamos? Y en el último encuentro nos preguntaba cómo vamos a instituir lo aprendido en la pandemia. Así que creo que esas preguntas van a dar para la continuidad de estos encuentros. Voy a tratar de hacer un aporte pequeño a partir de una pregunta que a mí me quedó resonando en un curso de gestión que se hizo en la Escuela de Gobierno en Salud del año pasado. Al finalizar una de las clases, un docente preguntó, ¿en nuestras organizaciones vamos a seguir asistiendo y curando o vamos a cuidar personas? A mí me pareció una pregunta fantástica. Y yo creo, y sobre todo a partir de un trabajo que vengo haciendo, un trabajo del que formo parte, de un dispositivo que se armó en la Escuela de Gobierno en Salud, en relación al abordaje y el acompañamiento en situaciones problemáticas en el ámbito de residencias en la provincia de Buenos Aires. Creo que es imprescindible pensar en qué transformaciones necesitamos hacer para construir un sistema de salud que, además de asistir y de curar y de atender, que es como se piensa la salud, sobre todo en los hospitales, cuiden personas. En este dispositivo nosotros trabajamos sobre situaciones vinculadas a las dificultades en la formación de los residentes y también en situaciones vinculadas al maltrato y la violencia. Y se ven con muchísima frecuencia situaciones de maltrato y violencia. Entonces, me parece que es necesario, imprescindible pensar un sistema de salud con instituciones que cuiden a los usuarios y las usuarias del sistema y que cuiden a los trabajadores. Sobre la violencia en las instituciones de salud se viene hablando desde hace mucho tiempo, y se la enfoca desde distintos ángulos. Se habla básicamente y con mayor frecuencia de las violencias vinculadas a situaciones de agresión de parte de usuarios sobre las instituciones, y quedan a veces invisibilizadas otras violencias, que son las que ejercen las instituciones sobre los usuarios, y la violencia que se ejerce entre los trabajadores. La que aparece recurrentemente en los medios, muchas veces de manera espectacular, es la violencia que a veces, los episodios de violencia que se ejercen en algunas oportunidades desde el afuera. Situaciones que tienen como primera reacción el dolor, la preocupación, la indignación
de la población en general y el dolor de los trabajadores cuando padecen estas situaciones. Y que encuentran como respuesta, generalmente, lógica, o sea, las respuestas están orientadas por las lógicas del control, ¿no? Se piensa rápidamente en mayor cantidad de policías, eso se pide, refuerzo de la guardia policial, colocación de cámaras, colocación de rejas, métodos de barrera que impidan la agresión o que ejerzan algún límite a esa agresión. Es cierto que esas medidas pueden tener algún grado de efectividad, pueden ser preventivas o disuasivas, pueden evitar consecuencias graves a veces, pero sabemos que ejercen, digamos, la misma función que en la sociedad, digamos. Poner rejas, aumentar el número de la guardia policial, sí, puede ser efectivo en algún punto, pero de ninguna manera resuelve el problema. Es necesario pensar en otras alternativas para dar respuesta a estas situaciones, y quizás una de esas alternativas sea pensar en analizar la cultura institucional, los modos de organización del trabajo, y empezando por revisar nuestras propias prácticas cotidianas, las prácticas de los trabajadores. Y en esta revisión de las prácticas colectivas, probablemente encontremos muchos indicadores que nos sirvan para entender en alguna medida algunas situaciones, por qué se dan algunas situaciones de violencia. En este punto me parece gráfico dar una vuelta por las instituciones de salud, recorrer los hospitales en los que trabajamos, o los centros de salud, y leer los carteles que suele haber en las puertas, en las ventanillas de los servicios, donde seguramente vamos a encontrar algún cartel que diga no golpee, espere, bien grande. O también vale la pena poner un poco depositar la mirada en la arquitectura hospitalaria. Seguramente nos vamos a encontrar con hospitales, instituciones laberínticas, en las que a veces escasea la señalética, en la que muchas veces escasea el personal en algunos horarios que puedan indicar por dónde circular. Y así nos encontramos con usuarias y usuarias que recorren instituciones a veces sin saber cómo ubicar los servicios, los lugares a los que tienen que ir a demandar asistencia. Esto también nos lleva a pensar, nos tiene que llevar a pensar lo que genera encontrarse con esto, encontrar el hospital laberinto, encontrar estos carteles, estas formas de responder a la demanda. Y pensar en lo que le genera al usuario o la usuaria, encontrarse con eso y encontrarse con trabajadores, con profesionales, trabajadores del ámbito de la salud, que pierden de vista que el vínculo entre el trabajador y el usuario es una relación de poder, en la que se ponen en juego saberes. Eso, la verdad que en el hospital uno con frecuencia encuentra compañeros que no entienden el vínculo como una puesta en juego de saberes, sino que piensan al saber de su lado. Y no a que en ese vínculo se da un encuentro de saberes. Y en todo caso, cuando le atribuyen un saber al paciente, toman ese saber como algo que necesitan para completar una historia clínica, completar un protocolo, arribar un diagnóstico, armar un plan terapéutico. Situaciones o vínculos en los que se interroga y no se escucha. Yo en esto recuerdo siempre, hasta hace unos años yo trabajaba en la escuela de gobierno, una de mis tareas era acompañar a los referentes disciplinares a armar programas de residencia. Y algo que escuchábamos habitualmente eran
cuando hablábamos, interrogábamos sobre, nosotras interrogábamos sobre, les preguntábamos sobre las prácticas, que su respuesta fuera el interrogatorio y las indicaciones. ¿Qué hacemos los médicos? Una práctica habitual es la interrogación, el interrogar, y luego dar indicaciones. Y cuando preguntábamos por la diferencia entre interrogar y escuchar, no se notaba la diferencia, no, era como si la respuesta era como, es lo mismo, y no es lo mismo interrogar que escuchar. Esta asimetría nos exige, o sea, este vínculo asimétrico entre profesional, entre trabajador y paciente, nos obliga a ser cuidadosos con las respuestas que damos, con el tono de esas respuestas, porque tenemos que tener claro que nuestro rol es el de ser garantes de un derecho. Mario Rovere dice algo que me parece muy interesante, que es que la violencia se da entre desiguales, y ese vínculo entre nosotros y los usuarios del sistema es un vínculo entre desiguales, donde mediado por relaciones de poder que uno tiene que estar, con lo que tenemos que tener, estar advertidos. Hay otra cuestión que me parece que es fundamental y que en estos encuentros se ha mencionado varias veces y que contribuye a que las respuestas que muchas veces damos generen situaciones de maltrato, y es el funcionamiento fragmentario de las áreas y los servicios de las organizaciones de salud, y la autonomía, recién Adriana hablaba algo de eso, la autonomía con la que algunos trabajadores ejercen sus profesiones en nuestras instituciones, herencia de la tradición liberal de algunas profesiones de la salud. La fragmentación del sistema hace que los pacientes anden boyando de hospital en hospital, de centro de salud en centro de salud, y esa fragmentación se replica al interior de las instituciones, porque también los pacientes andan boyando dentro del hospital, porque en un mismo sector del hospital suele suceder que un servicio da una indicación de que el servicio de clínica considera que un paciente tiene que ser atendido por gastroenterología, y en el mejor de los casos lo manda con un papelito al servicio de gastroenterología para que lo atiendan, pero no hay ni siquiera una comunicación entre un servicio y otro, y un paciente anda dando vueltas por el hospital intentando que lo atiendan. Una cuestión que tampoco favorece la accesibilidad a la atención, porque muchas veces termina una misma persona siendo asistida por distintos profesionales, por distintos servicios, teniendo que ir 3 veces por semana, 3 veces en una semana para lograr completar un tratamiento, algo que es imposible de lograr. O sea, no se tiene en cuenta la vida de esa persona. Alguien no puede faltar 3 veces por semana a su trabajo para poder llevar adelante un tratamiento. Bueno, todas estas cuestiones que son del orden no son del orden de lo macro, sino cuestiones operativas que vamos a tener que considerar si pensamos en un sistema integrado de salud, y que no alcanza con que se planifiquen sistemas hermosos, prolijos, completos, sin fisuras. Es imprescindible que los trabajadores hagamos carne de eso, porque si no, no va a haber modificación posible. Se ve entonces cómo pasamos de las violencias de los usuarios hacia las instituciones al maltrato que ejercemos desde las instituciones hacia los usuarios, y que están enlazados por los modos en los que se organiza el trabajo y por cuestiones vinculadas a la cultura institucional, que es imprescindible sobre las que es imprescindible que nos pongamos a trabajar. Y me parece que es imprescindible que nos pongamos a trabajar los trabajadores sobre eso, que empecemos a juntarnos a pensar cómo trabajamos. En este punto me parece oportuno citar a un autor francés que es Christophe Dejour, que ha trabajado sobre psicodinámica del trabajo, quien en un libro que se llama Violencia y Trabajo, dice que el trabajo puede ser sacate por un momento el video, a ver si eso te da un poquito más de señal, Lilian. siempre precede y genera la violencia, y que hay que buscar cuál es ese sufrimiento. Y ese sufrimiento puede tener que ver con una dolencia física o psíquica, y muchas veces tiene que ver
es el sufrimiento que conlleva la vulneración de derechos. Javier Aullero, en un libro que se llama Pacientes del Estado, explica cómo en los encuentros cotidianos de los pobres con diversas instituciones del Estado se reproducen prácticas, no todas ellas igualmente conscientes y planificadas, que imparten educación política y culminan convirtiendo a quien debería ser ciudadano en un paciente del Estado. Es un libro que me encanta, siempre lo menciono porque relata un montón de situaciones en las que los pacientes andan, las personas andan dando vueltas y esperando la respuesta de las instituciones del Estado. Y en este punto también les quiero leer algo que dice Pierre Bourdieu sobre la espera. Es un tema que a mí siempre me generó mucho de toda mi vida transitando el hospital. Me pareció algo sobre lo que es necesario que trabajemos y modifiquemos. Él dice, la espera es una de las formas privilegiadas de experimentar los efectos del poder. Hacer esperar a la gente, demorar sin destruir la esperanza, suspender sin decepcionar totalmente, son partes integrales del funcionamiento de la dominación. Cuando yo leo esto, se me hacen presentes decenas de escenas de las salas de espera de los hospitales, donde justamente se hace esperar a la gente, se demora sin destruir la esperanza, porque se sabe que tarde o temprano nos van a atender, pero hay que esperar. Yo recuerdo haber escuchado a un empleado en un hospital en el que trabajé hace años, el empleado que da los turnos, decirle a una persona que se quejaba, porque en esa época en que había que hacer cola toda la noche para conseguir un turno, que cuando llegaba no había turno, porque se le daba turno a 10 y había 30 esperando. Bueno, es el hospital público, hay que esperar. Bueno, sobre eso necesitamos trabajar. No podemos seguir diciendo, es el hospital público, hay que esperar. Lilian, sí. 5 minutos para ir redondeando y después retomamos en la conversación entre Perfecto. todos, ¿vale? Bien. Otra cuestión, digamos, que tiene que ver con la violencia entre los trabajadores, que es la que queda más invisibilizada, y es sobre lo que les comentaba, que trabajamos en ese dispositivo en el ámbito de la residencia. En relación a esa violencia también es necesario que revisemos prácticas, discursos instalados históricamente en nuestro modo de entender el trabajo. Hay dos cuestiones que me parece necesario resaltar, y es que tenemos que distinguir conflicto de violencia, no pensar que cualquier cosa es violencia. El conflicto es inherente a cualquier práctica institucional, y hay una conflictividad inherente a los grupos humanos que, digamos, nunca vamos a poder evadirla. No existe institución sin conflictos, es un ideal pensar el trabajo como un escenario en armonía, ya que en cualquier espacio en el que interactúan personas habrá... se convertirá en un terreno de tensión y de disputa, eso es inevitable. Y otra cuestión que me parece necesario mencionar es que debemos evitar la patologización de las situaciones de conflicto, no pensar en términos de víctimas y victimarios, y pensar que se trata de cuestiones vinculadas a la salud mental. También es un clásico que en una situación de conflicto entre trabajadores, sobre todo cuando se trata de, sobre todo no, pero suele suceder en situaciones de violencia donde se ejerce violencia de género, suele rápidamente patologizar y victimizar y patologizar y enviar a quien demanda atención o a quien presenta una denuncia a salud mental porque se le supone un problema. Y no se trata de eso, no se trata de cuestiones intersubjetivas, ni de buscar la resolución de la cuestión por el lado de la salud mental, aunque sea necesaria la atención por otras cuestiones, pero no
intervenir en la situación de violencia desde la salud mental, sino pensar en las formas en las que el trabajo se organiza, me parece fundamental. Y pensando en las formas en que el trabajo se organiza, me parece que tenemos que revalorizar algunas prácticas que están bastante, digamos que están a veces hasta cuestionadas. Por ejemplo, los espacios de reunión, la reunión de equipo de la que tanto se habla, pero que está bastante, digamos, que nos cuesta bastante llevarla adelante y pensarla como espacios de discusión, espacios donde poner en palabras lo que nos pasa, y no tenerle miedo a la discusión sobre cualquier cuestión, cualquier problema que estemos atravesando. Yo recuerdo a compañeras que decían: a la reunión de equipo no voy porque prefiero quedarme trabajando, porque entendía que la reunión de equipo no formaba parte del trabajo. Y realmente se quedaba trabajando, se quedaban atendiendo pacientes y no participaban de esa reunión, que es un espacio fundamental para sostener el trabajo. Porque eso que no se discute, que no se abre en la reunión de equipo, se conversa en los pasillos, se trata en otros espacios y no resuelve. Se habla en otros espacios, pero no resuelve. Además de estos espacios formales, como es la reunión de equipo, es necesario sostener otros espacios, porque leía también en de Jure algo que él decía: en el trabajo no solo se produce, y en este caso nosotros podríamos decir, en el trabajo no solo brindamos un servicio, en el trabajo también se convive. Por eso, además de las reuniones de equipo, de las reuniones de trabajo, es necesario sostener espacios de encuentro. Cuando arrancó, a poco tiempo de arrancar la pandemia en el hospital, unas compañeras, una compañera muy angustiada decía que ella sentía que había perdido los momentos de encuentro, que se sentía mal porque había perdido los momentos de encuentro con sus compañeros. En el comienzo de la pandemia, como cuando todos estábamos muy preocupados por mantener las distancias y que cada oficina no estuviera más que las pocas personas que el espacio permitía, que trabajaran juntos. Ella, angustiada, decía que había perdido los momentos de encuentro con sus compañeros, que muchos de ellos eran sus amigos. Y esos espacios de encuentro, que a veces son espacios para conversar de la vida, también espacios en los que a veces se trabaja y se habla de trabajo, es necesario sostenerlos. Bien, si les parece, podemos... Vamos a abrir el espacio de encuentro, Lilian, que lo dejaste picando ahí. Invito a las otras integrantes del panel a tirar de ese hilo, ¿no? Y a ver cómo estos distintos discursos se han ido entrecruzando. A mí me muerdo la lengua por decir de algunos de esos entrecruzamientos, pero adelante, compañeras. Qué bárbaro que se han cruzado los temas, se han tocado todos. Esto parece una mesa de billar donde cada cosa ha ido golpeando a las otras y moviéndolas del lugar de una forma realmente, a mí me parece maravillosa. Así que bueno, a ver quién agarra la próxima pelota. Yo solo, mientras van sumándose las compañeras, sí me pasa, como vos decís, digamos, el placer de, bueno, además de trabajar el tema de accesibilidad y pensar en clave de accesibilidad ampliada, algunos de los temas que planteaba antes, ¿no? Esto que dice, bueno, lo del trabajo y la gestión del trabajo, digamos, y tratar de descentrarlas y tener que transformar esos modos de trabajo y de gestión del trabajo como ineludibles para pensar esos cambios en el modelo de atención y pensar las lógicas con las que las instituciones trabajan en términos materiales, pero también simbólicos y qué cosas producen. Y también, digamos, hay en el tema del cuidado y esa
Y ese tercer eje que planteaba, había cosas en clave de lo que dice Lilian, ¿no? De muchas autoras que trabajan, sobre todo en trabajo social, bueno, la idea de itinerarios, la idea de caminos, la idea de recorridos, ¿no? Por esto de lo procesual en salud, y entender que también las instituciones van a tener que replantear esas lógicas y pensar otros dispositivos, porque si no, las personas son los pacientes son los inquietos o los inquietas, y las instituciones son las quietas, las cristalizadas, ¿no? Y las que no podemos pensar que, así como plantean los autores, ¿no? Nuevas preguntas para viejos problemas, también hay instituciones que con sus lógicas clásicas no cuajan, no hay modo de que puedan ser permeables a nuevas prácticas y a otros modos a producir otras cosas, ¿no? Que me parece que eso es también clave. Y una última cosa que me quedaba de lo que hablabas de De Jure y de lo que implica el trabajo, bueno, hay varias autoras y también de Gastón Campos o Rosana Noco que plantean esto, ¿no? La vida que se juega en los hospitales es la de los pacientes, pero no solo la de los pacientes, y también hay ahí en esa idea de que la organización en salud también tiene que generar en esto de la realización de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? No una cuestión meramente utilitaria y de valor de uso, sino también, bueno, otras cosas que se producen en esos espacios. Como me resonaban esas cosas que me habían quedado como en el tintero y me sentí muy plenamente identificada. Ustedes saben que en el dispensario municipal de Quilmes, que el director es un colega, es un amigo nuestro, Lilian, Diego Timpanaro, él inauguró una oficina del paciente, un poco como para, digamos, empezar a tratar de resolver estas problemáticas de la accesibilidad, del buen trato, de la orientación, de la contención, de alojar, ¿no? A las personas. Hace muy poquito, hace días, que la inauguró. La verdad que me parece una iniciativa totalmente valorable. Vos sabés que Cuando- vos decías, perdón, Sí. ¿ibas a hablar, Lilian? No, sí, iba a decir que cuando yo arranqué en el hospital en marzo del año pasado, una pregunta que hice a poco tiempo de ingresar fue, ¿de dónde vienen nuestros pacientes? Nosotros tenemos, nuestro hospital es un hospital que tiene básicamente atención ambulatoria. ¿De dónde viene? Y la verdad que obviamente los profesionales más o menos tenían ubicados los barrios de donde provienen nuestros pacientes, pero no había ningún registro. Una de las primeras cosas que hicimos fue pedir una georreferenciación de todos nuestros pacientes. ¿De dónde vienen? Porque no se sabía. Y tampoco, y una de las cosas para la que nos sirvió hacer la georreferenciación fue poder pensar algo bueno, poder encontrar o buscar la manera de poder trabajar con las instituciones de referencia de esos pacientes. Nosotros atendemos pacientes que vienen de barrios con muchísimas, muchos de ellos con muchísimas dificultades, población vulnerable, y no sabíamos cuáles eran sus instituciones de referencia, con qué organizaciones se vinculaban, en las escuelas, qué sé yo, el club del barrio, la institución que hubiera. No se conocía eso. Y otra cuestión sobre la que me parece necesario pensar en este trabajo de pensar entre todos un sistema nacional integrado de salud, es la necesidad de que nuestros hospitales, sobre todo nuestros hospitales, puedan pensar en salir de las paredes entre las cuales ejercen su trabajo cotidiano, ¿no? Nosotros atendemos muchísima población con consumo problemático. Y históricamente el trabajo en el hospital era puertas adentro.
Y nuestro hospital está emplazado en el centro de la ciudad, o sea que la población, gran parte de la población, no vive en los alrededores del hospital, vive en zonas alejadas, que a veces es difícil para las personas que viven en esas zonas alejadas llegar al hospital. Sin embargo, nunca se planteó salir del hospital e ir a esos lugares donde viven los pacientes. Me parece que es un trabajo en el que nos vamos a tener que embarcar a partir de ahora. No podemos seguir pensando el trabajo dentro de las 4 paredes de los hospitales. Ya en la provincia de Buenos Aires se está trabajando en ese sentido, pero creo que los trabajadores nos tenemos que comprometer con ese trabajo, porque insisto en esto, no alcanza con que nos lo propongan desde los niveles centrales. También los trabajadores tenemos que avenirnos a repensar nuestras prácticas y a modificar los modos tradicionales de entender nuestras profesiones. Me parece como que el problema tiene dimensiones diferentes, ¿no? Uno se engancha mucho con lo que trae Lilian, porque a mí me resuena mucho a procesos hospitalarios, fundamentalmente acá en la zona de Rosario, no solamente en el primer nivel de atención, sino en hospitales que tienen una historia, una ligación con la comunidad, que en muchos casos se ha retrocedido, como decía hoy, ¿no? Pero me parece que justamente lo que entusiasma es que cuando uno la escucha hablar, escucha a alguien que uno se imagina camina todo el día al hospital, ¿no? Escucha el hospital, mira el hospital. Y decía que hay distintas dimensiones, porque ya que se mencionó a Deschures, nosotros tenemos referentes locales como Dulce Suaya, por ejemplo, que podría hablar mucho de esto también, aparte del programa de Lanús. Creo que hay algo que, por lo menos los que hemos trabajado mucho tiempo en la relación entre salud y trabajo, y las problemáticas de los conjuntos o colectivos de trabajadores y de intervenciones en nuestro campo, pero sobre colectivos de trabajadores, no solamente a niveles individuales o singulares, uno se encuentra con lo siguiente que rescata de estos planteos de Deschures, que en realidad son fundantes ya desde Freud, que es que en el trabajo el hombre no solo produce, como si produjera algo a veces pareciera ajeno, no es tan ajeno porque su obra lo que produce sí puede implicarse y apropiarse, sino que en esa operatoria se produce a sí mismo, y esto para los que estamos en el campo de la salud no es un dato cualquiera, ¿no? O sea, es una operación simultánea. De lo que yo conozco, obviamente que hay experiencias particulares, ¿no? Pero en general, uno, y especialmente en los lugares donde ha habido mucho desarrollo, ya sea la experiencia de los Atando, la experiencia de Rosario en la atención primaria de la salud y algunas otras, provincias del norte, etc., uno se encuentra con que a lo mejor se ha avanzado más, a veces hacia la propuesta de los equipos interdisciplinarios, de las unidades de gestión, de los colegiados de gestión, y ahí vamos a Gastón Sousa Campo, ¿no es cierto?, todos esos desarrollos. Pero me parece que hoy está en tensión otra cosa más, especialmente para los que nos paramos desde la dimensión política, que es no solo la relación con la población como paciente, sino que yo hoy hablaba justamente de la tensión que se producía cuando uno va como parte de un sujeto colectivo al territorio y se encuentra con otras lógicas que no son las del sanitarismo, pero que también hacen, y quizás sean más fundamentales todavía en la salud, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se expresa, por ejemplo? Es muy común que es muy difícil que el equipo se ubique, que el proceso de atención es un proceso de trabajo. Quizás solamente va a pasar a ser un proceso de trabajo cuando podamos hacer, además, que participemos en el diseño de ese proceso de atención y quede más claro que es un proceso de trabajo. Porque uno se implica de otra manera y además ahí sí se puede ver más en simultáneo esto de el efecto que esto produce en la subjetividad de los trabajadores y en su salud en general, y la correlación con producir calidad, por ejemplo, ¿no? Yo tuve la posibilidad de participar en experiencias colectivas de intervenciones en colectivos de trabajadores después de grandes catástrofes. Perdón, Edith. Entonces, uno puede ver allí que muchas veces las reivindicaciones que nos hacen pensar el proceso de atención o ubican el proceso de atención como proceso de trabajo se transforman
muchas veces en propuestas gremiales que aparecen escindidas del otro sustento, que es qué es lo que le da contenido a nuestras prácticas. Así es como decir, bueno, estas son las condiciones laborales. Ahora, las condiciones laborales tienen que ser discutidas en el mismo plano y articulado al proyecto de salud que se plantea, o al proyecto de política pública o de políticas sociales, para ser más amplio, ¿no? Porque si no, muchas veces quedamos en luchas, y más en las condiciones de los colectivos y de las poblaciones ahora, muy justas, muy necesarias. Yo creo que discutir como parte de la salud algo lejano y estratégico es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Tenemos privatizada la salud de los trabajadores, totalmente, asegurada. Entonces digo, para no, digamos, minimizar el problema, ¿no? Creo que Lilian, cuando lo plantea, es una foto cotidiana de cómo todo esto que yo digo se despliega. Y está muy bueno esto, que acá se ha intervenido muchas veces en centros de salud especialmente, y en unos años tuve la experiencia en el Ministerio de Trabajo también de poder hacerlo con un grupo de abogados. Las demandas que llegan como violencia laboral parten justamente de las tensiones que se generan por el sufrimiento invisibilizado. Además, obviamente, agréguenle a esto la transversalidad de género, las cuestiones de racistas, inclusive en algunos oficios, ¿no? Pues me parece que es como un tema que amerita todo un eje en sí mismo, ¿no? Pensar desde una dimensión que para mí no tiene que aplastar ni achicar ni es la única, ¿no? Agrega, ¿no? Es esto. Si vamos a hablar de cómo organizar los procesos de atención, podemos plantearlo con una cuestión de planificación estratégica sanitarista, que es muy interesante, pero también hay otros aportes, ¿no? Que tienen que ver más con esta cuestión acerca del proceso de trabajo como produciendo obra, pero produciendo al mismo tiempo al trabajador, ¿no? Creo que los que nos movemos en salud mental tenemos cierta correlación entre la clínica y la ética que proponemos para nuestras prácticas, que de acuerdo que hay que deconstruirlas permanentemente, porque siempre terminamos ubicados, porque como nuestros desarrollos tienen un techo, por más bien que a veces se encaran algunos proyectos y todo lo demás, ese techo, que muchas veces tiene que ver con el modo de instrumentación de las políticas sociales, produce efectos posteriores que a veces van en contra de lo que mismo uno se propone. Creo que el área de niñez e infancia es una de las que más lo muestra, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Bueno, quería agregar eso y recordar que además hay aportes nacionales y trayectorias muy fuertes en el campo de la salud y el trabajo en nuestro país. Algunos referentes están dando vuelta todavía. Yo me acordé de Dulce Suárez porque ella ha sido una de las más generosas en nuestra formación y en los aportes que nos ha dado respecto a esta problemática, ¿no? Incluida la desocupación o la jubilación, etcétera, etcétera. Un comentario, vos sabés que a mí la palabra cuidado me está sonando a través de todas las exposiciones como una posible palabra organizadora, ¿no? Y se me hacía un contrapunto con algo que dijiste vos, Adriana, en tu exposición, que te planteabas la pregunta en relación a si la interdisciplina, transdisciplina, dicen algunos, no requeriría la conformación de un marco teórico común, ¿no? Creo que en algún momento te hiciste esa pregunta. Sí. Yo pensaba pavada de ambición, digamos, ¿no? Es decir, la conformación de un marco teórico común, que además ha sido una ambición muy fuerte en los años 60, 70, ¿no? Pillon Rivière hablaba de la convergencia epistemológica y demás. Pero me da la impresión de que organizar organizar el sujeto de la atención alrededor de la palabra cuidado, es decir, alrededor de un cometido común, permite poner entre paréntesis, digamos, la propuesta ambiciosa de un marco teórico común, que me parece que en este grado de la complejidad probablemente no se exceda, aunque la pregunta sea válida, pero sí llegar a ese acuerdo de el cometido común del cuidado de la gente que tenemos a cargo. Pero me parece que ahí eso permite cierta convergencia y la construcción
de un sujeto clínico político colectivo, que en ese laburo, en ese trabajo en común, no tiene más remedio que llegar a acuerdos. Digamos, porque si discutimos los marcos teóricos del psicoanalista, el psiquiatra, el trabajador social, es muy difícil que podamos llegar a un acuerdo. Pero si estamos laburando sobre la problemática de una persona singular en la cual todos estamos involucrados, algo de ese acuerdo se tiene que producir. Si es que hay una ética y un compromiso sanitario y político, digamos, que es la argamasa que nos pone en movimiento, ¿no? Tiro esto como idea, digo, porque me quedaron sonando como temáticas ahí que reverberaron entre las distintas ponencias, ¿no? Ahora, a mí me parece que eso se aplica no solo a lo singular, sino que el desafío mayor, por lo menos para mí me parece que tiene más potencia en lo político, es justamente cómo aplicar eso a dimensiones colectivas, lecturas colectivas, de sujetos colectivos. No es, yo valoro las dos, ¿no? Por algo soy practicante del psicoanálisis, pero me parece que a veces lo más dificultoso es producir acerca de estas instancias que hacen más a la colectivización, sea del sufrimiento, de los mecanismos que las poblaciones preparan para sus resistencias, ¿no? Parece que va por ahí, porque en realidad esto que estamos discutiendo se traslada tal cual como lo estamos discutiendo al interior de la categoría de cuidado, que coincido con que es una muy buena categoría para problematizar, pero justamente por eso, porque adentro se problematiza de nuevo todo esto. Por ejemplo, en salud mental, lo más cercano al riesgo del deslizamiento es que aún en nombre del mayor progresismo y de los mejores discursos, muchas veces nos descubrimos tutelando. Y es todo un lío descubrir qué significa un sistema de apoyo. Es todo un lío. Digamos, voy a hacer algo que hacemos habitualmente con Mario, que es discutir un poco. A ver, en los 70 teníamos, digamos, como muchas otras construcciones, que algunas no tenían base y otras sí, se discutía mucho a nivel del estudiantado, el tema de la formación común. Se llegó a plantear incluso en la Facultad de Medicina, en el cuerpo delegado de Filosofía y Letras, donde estaba Psicología, la posibilidad de una carrera que empezara en común y después se fuera desdoblando. Era una cuestión teórica. Lo que no es teórico es que si hay algo que plantea el Sistema Nacional Integrado de Salud es que el Estado gobierne la construcción del sistema de salud y por lo tanto debería plantearse un espacio de formación común para los que pretendamos trabajar, digamos, y que no sea accesible para los que no quieran participar de ese espacio, porque no es una cuestión teórica, es una obligación. La interdisciplina, incorporar las categorías de otras disciplinas, pero sobre todo incorporar la prestación que permite que haya un acceso lo más global posible a estas personas que nos requieren, digamos, tiene que ser una condición de trabajo. Después cada uno, digamos, me refiero a lo que forma parte del sistema de salud, ¿no? Después viene todo el problema de las profesiones liberales, quien quiere ejercerla de otra manera puede hacerlo. Lo que me parece que el Estado no se puede privar es de esto. Creo que el desarrollo de una escuela de salud en la provincia es una intención que va hacia ese lado y que hay que consolidarla en todo el país, digamos. No sé si parecerá muy autoritario lo que estoy planteando, pero sí es cierto que el sujeto de la sociedad son las personas con las que nos vinculamos en el proceso terapéutico y de atención. Nuestras disciplinas deben ajustarse a eso, y si nosotros queremos construir una forma colectiva de atención, tenemos que desarrollarla desde un punto de vista de formación. Lo cual para algunos, digo, yo tengo 70 años, es probable que zafe de esa, pero la mayoría creo que debería planteárselo, ¿no? En el ámbito, en relación a esto que decís, Mario, en el ámbito de la residencia, en la Escuela de Gobierno de Salud, se está pensando en ese sentido. No sé si pensar en marcos teóricos comunes, pero por lo menos en trayectos interprofesionales comunes, que, digamos, distintas residencias
puedan tener, que no sean compartimientos estancos. Clínica médica se forma con un programa y solo se ajusta ese programa, cirugía otro programa, psicología otro, y cada profesión de la salud se ajusta a ese programa. Se arrancó con cursos que atraviesan a todas las residencias, cursos de derechos humanos, cursos de epidemiología, cursos de investigación, prácticas de la investigación, comunes a todas las residencias. Y ahora, en esta última gestión, se avanza en este sentido: trayectos interprofesionales comunes a distintas disciplinas y formaciones. Digamos, para que desde la residencia nos formemos así. Lamentablemente no salimos con esta mirada de nuestras facultades. La verdad, no conozco, salvo algunas honrosas excepciones, formaciones de grado que tengan esta mirada. Desde la residencia se está intentando, desde esta última gestión, ir en esta dirección. Bueno, compañeras, compañeros, no sé si alguien quiere agregar algo. Dale, Claudia. No, contar que en la ciudad de Buenos Aires, desde el año 87, que hay un camino recorrido con la Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud, donde muchos de los presentes acá han ayudado a esa construcción con distintos dispositivos de una pedagogía del cuidado en la formación para que después eso se traduzca en prácticas de cuidado. Y me parece que es muy importante esto de la categoría, porque antes de que estuviera incluso definido tan fértilmente por los brasileros el término de cuidado, la formación intentaba justamente pensar cómo contener el trabajo colectivo con la población desde las distintas disciplinas, viendo cuál era ese trabajo en común donde cada una de las disciplinas podían aportar. Y me parece que los desafíos que vamos teniendo en todos estos trayectos es como muy importante para no partir de cero, sino ir contando los avances y los retrocesos que hemos tenido nosotros y todavía las cosas que nos preguntamos en términos de esta formación interdisciplinaria. Tenemos 13 disciplinas que trabajan en común, todas disciplinas de salud, de las ciencias biológicas y de las sociales. Y entonces me parece que tanto eso como la experiencia de los actandos, como las experiencias de los grupos territoriales que algunos centros de salud trabajan muy bien en Ciudad de Buenos Aires, me parece que es una experiencia que tendríamos que capitalizar para pensar hacia dónde vamos en esta formación interdisciplinaria, el qué, el para qué, cuáles son los ejes fundamentales de formación y cómo centrar esto en las prácticas que efectivamente son conducentes a la ampliación de derechos y a dispositivos de cuidados para con la población como sujetos colectivos, ¿no? Fundamentalmente. Nada, eso. Pensaba, perdón, adelante. Perdón. Bueno, mi nombre es Fernando Ceballos, yo trabajo en la provincia de Santa Fe de hace unos cuantos años, soy cordobés, pero estoy acá, y vivo en Reconquista. Soy enfermero. Me toca mucho esta categoría de cuidado y en la salud mental. A nosotros, los enfermeros, sobre todo que trabajamos en salud mental, siempre nos asocian a la custodia de la locura, básicamente. Y gracias a toda una transformación que se viene haciendo, aparece de nuevo esta categoría de cuidado como algo que nosotros seguimos quedando del lado de más de lo procedimental, de lo técnico, y no de algo a lo cual nosotros venimos trabajando hace un tiempo. Yo formo parte desde hace 3 años de Movimiento Argentino de Trabajadores de Enfermería, que trabajamos de la salud mental, y que venimos trabajando fuertemente con la Universidad de Rosario, en varios seminarios. Lo tomamos al cuidado como una obra de arte, intentamos tomarlo al cuidado
como una obra de arte, porque precisamente tomamos la dimensión irrepetible del cuidado, ¿sí? Un cuidado es único, ¿sí? Básicamente no se rutiniza ni se repite, por lo tanto lo tomamos como precisamente eso, una obra de arte, ¿sí? Y venimos trabajando fuertemente como cimientos del cuidado que nos ayudan a pensar palabras ya olvidadas y desacreditadas y que por ahí tienen muy mala prensa, ¿sí? Básicamente, tomando mucho de Ulloa, por ejemplo, la palabra ternura, la palabra hospitalidad, la palabra arte también, la palabra creatividad, ¿no? Palabras que hacia el interior de los trabajadores empezamos con la intención de empezar a rescatar esas creaciones propias que hacemos todos los días nosotros y con las cuales nos vamos diferente a nuestra casa. Es algo que va más allá de la rutinización de nuestras prácticas y hace que eso que hacemos, que ni siquiera sabíamos que sabíamos, produce algo en esa persona, pero sobre todo en nosotros, en el trabajador. Esa recuperación la estamos intentando hacer a través del relato, que es algo que nosotros venimos trabajando hace un tiempo, y la narración como parte de nuestra práctica, para que no queden en la historia clínica, en esta acumulación de signos y síntomas, no quede eso, sino que quede parte de la historia de esa persona con la cual se viene trabajando. Entonces, bueno, digo, esto, nosotros por ahí decimos, bueno, todos hablan del cuidado, y por ahí me parece que está de moda la palabra, ¿sí? Y más de todo con esto de la pandemia, porque precisamente, fíjense ustedes, el cuidado es el único tratamiento que se puede hacer en el COVID hoy en día y que da resultado, ¿sí? Tanto afuera de las instituciones de salud, en la comunidad, como dentro de las instituciones de salud, porque no hay otro tratamiento posible, ¿sí? Entonces, digo esto, y bueno, también agradecerle formo parte también de Agrupación Federal, de ahí del Patria, y bueno, y también estamos discutiendo estas cosas que hacen al estar con el otro, pero estando, no simplemente brindando una técnica ahí fría y alejada de lo que realmente puede tener o pensar o sufrir esa persona.